Hola, bienvenido a un nuevo video. Somos el grupo de interés en medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy vamos a hablar acerca del enfoque de un paciente con cefalea. Recuerda que puedes apoyar nuestro canal suscribiéndote, dejando un like y compartiendo nuestro contenido. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, donde estamos como imic.utp. Y sin más preámbulo, comencemos con la revisión. Como nos dijo ya ambos profes, nos dijeron, es un tema pues, altamente prevalente y que tiene muchísima importancia, como vamos a ver a continuación. Y básicamente vamos a tratar y a tocar muchos temas de la parte de la semiología, que es como el mejor abordaje que le podemos hacer a los pacientes que tienen esta patología. Entonces, bueno, para iniciar, empezamos pues mostrando que vamos a tener unas abreviaturas que vamos a utilizar pues en varias diapositivas de la charla y lo más adecuado es mostrárselas acá, ¿cierto? Y ponerlas aquí disponible. Igual, probablemente no use las abreviaturas, sino el término completo. Listo, entonces los descriptores en ciencias de la salud nos definen la cefalea como un síntoma y ese síntoma corresponde a un dolor en la región craneal. También tenemos que tener claro que este síntoma puede ser aislado y benigno o puede ser una manifestación de una gran variedad de trastornos de cefalalgia. Estos trastornos de la cefalalgia pueden incluso ser secundarios, pueden ser malignos y llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces vamos a empezar con algo de historia y para ello nos vamos a remontar al periodo neolítico, donde hace aproximadamente más de 9.000 años se encontraron cráneos con trepanaciones. Estas trepanaciones se hacían para aliviar el síntoma del dolor en la cabeza, ¿cierto? Después de eso, podemos encontrar 1200 años antes de Cristo primeras referencias con respecto a las cefaleas, a la migraña y a las neuralgias en el papiro de Ebers. Después de esto tenemos a Hipócrates, 400 años antes de Cristo, que nos describe la asociación entre los síntomas visuales y la cefalea. Y posterior, una de las primeras clasificaciones que aparecen en el mundo aparecen con Areatus de Capadocia en el 200 después de Cristo. Entonces debemos entender algo básico de la fisiopatología como para poder abordar el paciente con cefalea y es que el dolor se puede generar de dos formas. Una, como estímulos lesivos durante los nociceptores periféricos y pues estos señales ascienden hacia el cerebro y hacia la corteza y se produce el dolor y la otra es cuando estas vías están dañadas o se activan de forma incorrecta o inapropiada. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las estructuras craneales dolorosas. Entonces, entre ellas está el cuero cabelludo, las arterias meningias, los senos de la dura madre, la hoz del cerebro, los segmentos proximales de las grandes arterias piales. Como pueden ver, son relativamente pocas las estructuras dolorosas dentro del cráneo, pero vamos a ver la importancia que tiene entender el dolor en esta región anatómica. Entonces, en la epidemiología entendemos que es una de las causas más frecuentes por la cual las personas buscan atención médica y de hecho es muy prevalente, ¿cierto? Hay prevalencias que alcanzan hasta el 96% y donde refieren que predominan mujeres. Es importante entender que también es una alta causa de discapacidad a nivel mundial. En el Global Burden Disease del año pasado se encontraron los trastornos asociados a las cefaleas como la tercera causa más discapacitante. El 98% de las veces corremos con la fortuna de que sea un diagnóstico benigno, pero hay que tener en cuenta que uno de cada 25 cefaleas tiene una causa secundaria que debemos apuntarle en el diagnóstico y pues manejarla de manera adecuada. También tenemos que entender que la prevalencia varía según el tipo de cefalea y podemos encontrar prevalencias que van desde el 40 al 69% para la cefalea tensional. Para la migraña se ve una prevalencia entre el 16 y el 20%, para la cefalea crónica diaria entre el 3 y el 5%, y el 95% de los pacientes que nos llegan a urgencias consultan por migraña, aunque la cefalea tensional sea más prevalente. ¿Por qué? Porque la cefalea tensional, como vamos a ver más adelante, tiende a ser menos intensa, ¿cierto? Por así decirlo, duele un poquito menos y por eso los pacientes muchas veces tienden como a callar y a no consultar.
Entonces, después de eso, pues tenemos que entender algo de la clasificación. Entonces, hay algo que se llama la clasificación internacional de las cefaleas y la última versión es la versión 3 en su pues, estado beta. Entonces, ellos separan las cefaleas en tres grupos. Entonces, tenemos la cefalea primaria, en las cuales están los trastornos primarios, la migraña, la cefalea tensional y una amplia gama de cefaleas autonómicas trigeminales. Estas cefaleas primarias van a constituir el 98% de los diagnósticos que vamos a hacer. Y están las cefaleas secundarias que pueden ser por trauma o lesión en la nuca y en el cráneo, por enfermedad vascular, craneal o cervical, por un desorden intracraneal no vascular, por exposición a sustancias o los efectos de dichas sustancias, cuando se sospecha una infección intracraneal, desorden de la homeostasis, alteración en el cráneo, cuello, ojos, senos paranasales, dientes, boca o alguna estructura facial o cervical, desórdenes psiquiátricos y neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y cefaleas, que es como la categoría más pequeña que ellos tienen. Tenemos que tener en cuenta que en estas cefaleas secundarias el 0.8% van a ser aproximadamente diagnósticos de accidente cerebrovascular, el 0.6% sangrados intracraneales y el 0.5% vamos a ver que son infecciosas. Y hay un 0.2% que son otros trastornos, como puede ser preeclampsia, una disección carotidia o arteritis de la arteria temporal. Tenemos que pensar en el concepto de cefalea crónica diaria, ya que, como vimos ahorita, puede alcanzar una prevalencia de hasta el 5% pues, en la población general. Esta cefalea es la que se presenta 15 días o más al mes durante más de 3 meses. Tenemos que saber que es incapacitante, que afecta tanto la salud física como mental, por lo tanto la calidad de vida de estas personas se ve altamente afectada. Tiene una prevalencia de 4% para los adultos y 1.2% en los niños, y la relación mujer a hombre es 2:1, es decir, es más común en las mujeres. Tiene unos factores de riesgo que pueden llegar a ser importantes, como la obesidad, una historia de cefalea frecuente, que se presente más de un episodio por semana. Bueno, más adelante vamos a ver cómo se define la cefalea frecuente. También el consumo de cafeína y el uso excesivo de analgésicos. Entonces, cuando se utilizan más de 10 días al mes analgésicos, podemos estar pensando pues, en constituir un factor de riesgo para la cefalea crónica diaria. Esas son como las bases teóricas para enfrentarnos a lo que sigue, que es qué hacer con un paciente que nos consulta por cefalea, ¿cierto? Porque ya vimos la clasificación, ya vimos la cantidad tan amplia de formas o de trastornos que me pueden producir el síntoma de la cefalea, entonces tenemos que hacer un enfoque de diagnóstico. Y para esto es importantísimo realizar una adecuada historia clínica. Entonces tenemos que volvernos detectives, debemos aprender a preguntar, mirar qué debemos preguntar y enfocar y desglosar el síntoma de ese dolor de la mejor forma posible, ¿cierto? Y no solo eso, sino preguntar por otras cuestiones del paciente, dónde vive, cómo vive. Hay que fijarnos en todo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, para empezar, vamos a hablar del género. Entonces, pues obviamente hay diferencias entre hombre y mujer en cuanto a prevalencia y el tipo de cefaleas que por lo general desarrollan. Casi siempre la mayor cantidad de cefaleas van a ser encontradas en mujeres. Y vemos que la cefalea tipo clúster, o también llamada cefalea en racimos o en salvas, es la cefalea más común en los hombres, o es la que prevalece en los hombres con respecto a las mujeres, mientras que en las mujeres está la migraña, la cefalea crónica diaria, la neuralgia del trigémino, la trombosis de senos venosos, la arteritis de la arteria temporal, los desórdenes de la articulación temporomandibular y el glaucoma. También tenemos que ser cuidadosos con la edad. ¿Por qué? Porque a medida de que aumenta la edad, aumenta el riesgo de incidencia de patología secundaria. Entonces hay mayor riesgo de cáncer o de cualquier trastorno secundario que amenaza la vida de los pacientes. Y vemos que este riesgo crece gradualmente después de los 75 años, ¿cierto? Que pasa a ser un 11% al compararlo con ese 5% en los 25 años menores, y por debajo de los 50, que es debajo del 1%. También hay que tener en cuenta que en los extremos de la vida pues hay mayor riesgo de que estemos encontrándonos ante una cefalea tumoral. En la niñez es común la trombosis de los senos venosos. En los niños y adolescentes puede aparecer migraña y cefalea tensional. De los 15 a los 50 años aparece sobre todo la migraña, la cefalea tensional. También aparece la cefalea tipo clúster.
Aparece una cefalea que puede aparecer secundaria al uso de anticonceptivos combinados orales, puede aparecer trombosis del seno venoso y desórdenes de la articulación temporomandibular. Mayor a los 50 años aparece la arteritis de la arteria temporal y cefaleas asociadas a la neuralgia del trigémino. Algo que tenemos que tener en cuenta acá es que la gente piensa que la migraña después de los 50 años no aparece y pues diversos estudios han mostrado que aquellos pacientes que desarrollaron migraña en sus años de juventud pueden constituir cuadros de migraña crónico con ataques de migrañosos en la edad, pues en la ancianitud. También tenemos que estar pensando siempre dónde está ubicado ese dolor, ¿cierto? Preguntarle muy bien al paciente, indagar dónde le duele. Entonces, estos dolores que se ubican en la región periorbitaria, por lo general me van a hacer pensar en que el paciente tenga alguna alteración ocular que esté causando el dolor o que sea una cefalea de tipo clúster o una cefalea micraniana paroxística o un dolor que se irradia desde una alteración de la articulación temporomandibular. Los dolores frontales son muy comunes en la migraña y en la sinusitis. Y cuando el dolor pues está en la región temporal, por lo general vamos a pensar en migraña y en arteritis de la temporal. Pero ojo, porque la arteritis de la temporal también puede producir dolores occipitales e incluso se refiere que puede aparecer el dolor en cualquier parte de la cabeza. Entonces tenemos como que estar también pendientes con eso de la arteritis de la arteria temporal. Entonces, cuando es occipital, nuevamente vemos arteritis de la arteria temporal y aparece la cefalea tensional, ¿cierto? La cefalea tensional, pues por definición la conocemos como una cefalea que se embanda en casco, que puede ser global, como vamos a ver a continuación, pero es una cefalea que comúnmente empieza en la región occipital porque estamos hablando que hay tensión en los músculos pues, de la nuca, ¿cierto? Y se llama embanda o en casco porque va de posterior a anterior, cubriendo casi toda la totalidad de la cabeza, ¿cierto? Entonces, o del cráneo. Entonces, también tenemos la cefalea global, nuevamente aparece la tensional y aparecen ya las hemorragias subaracnoideas y el hematoma epidural que también la puede causar. Después de esto, debemos preguntarle al paciente qué lado de la cabeza le duele, ¿cierto? Que eso nos va a ayudar. Entonces, hay dolores que pueden ser unilaterales, que me va a involucrar uno de los dos hemisferios de la cabeza, sea el derecho o el izquierdo, o bilaterales, que me va a comprometer ambos hemisferios. Entonces, en los unilaterales, los dos terceras partes de los pacientes con migraña van a tener un dolor unilateral. Los pacientes con una cefalea tipo clúster tienen dolor unilateral, los pacientes con glaucoma, neuralgia del trigémino, el desorden de la articulación temporomandibular, lado afectado es el que va a doler, problemas oculares, lo mismo pasa con la arteritis de la arteria temporal, es el lado afectado el que duele, aunque a veces pues, puede irradiarse hacia el otro lado y hacerse bilateral, y en la cefalea hemicraniana paroxística, que su propio nombre dice es hemicraniana, ¿cierto? Entonces es un dolor unilateral. Entonces, bilateral, tenemos la cefalea tensional, migraña en el otro tercio de los pacientes que nos queda faltando, tenemos la arteritis de la temporal, la hemorragia subaracnoidea, las cefaleas tumorales o secundarias a tumores, cuando hay meningitis, y en el caso de los hematomas y la sinusitis. Después de esto podemos preguntar cómo inició o cuál fue el inicio de esa cefalea y cuánto está durando, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el inicio. Cuando es de inicio súbito es lo que en inglés en muchos artículos vamos a poder encontrar como thunderclap, ¿cierto? Entonces, eso siempre nos va a hacer pensar en patologías secundarias que puedan poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces pensamos en una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intracerebral, pensamos en un paciente que tiene meningitis, que tiene una trombosis de los senos venosos o que tenga una neuralgia del trigémino que de alguna forma puede ser una cefalea más benigna. Ya cuando la instauración del dolor va de semanas a meses, uno ya comienza a pensar en cefaleas tumorales, en el hematoma subdural que puede hacerse más, un dolor más, por así decirlo, crónico o subagudo, los casos de hidrocefalia, de arteritis de la temporal y las enfermedades oculares que requieren un tiempo de desarrollo para comenzar a producir sus síntomas de dolor. Y ya la cefalea crónica, que es la que lleva más de 3 meses, que tiene pues, respectivamente agudizaciones, vamos a tener la migraña, la cefalea tensional, cefalea tipo clúster, la neuralgia del trigémino y los desórdenes de la articulación temporomandibular. Entonces, dependiendo de cuánto dure cada episodio de dolor, podemos hacernos idea a qué cefalea le estamos apuntando. Entonces uno le pregunta al paciente, venga, ¿cuánto le dura el dolor cuando le da?
Le dice, no, es que es algo cortitico, me dura un minuto. Entonces usted entonces puedo pensar en una neuralgia del trigémino, ¿cierto? No, me dura más de 15 minutos, como una horita, ¿ves? ¿Será que es una cefalea tipo clúster, una hemicraniana paroxística que puede llegar a durar hasta 30 minutos? O si ya dura muchas horas, uno ya puede pensar en una cefalea tensional que puede durar hasta 7 días o una migraña que debe ser menor a 72 horas. Y cuando ya se hace constante, pensamos en una cefalea tensional, en un tumor que esté haciendo una compresión, ¿cierto? Que me esté generando síntomas. Entonces, eso me va a generar ese dolor constante. En un hematoma subdural crónico, como decimos ahorita, que se puede presentar dolores subagudos y crónicos, también lo debemos pensar. Aquí voy a hacer una apreciación a la cefalea tipo clúster, porque en inicio y duración tiene como características muy constantes, ¿cierto? Entonces, es una cefalea que tiende a durar de 4 a 8 semanas, que puede dar una o dos veces al año, que en promedio tiene una duración de 45 minutos y que pues ocurre entre una y tres veces al día. Y los pacientes dicen que es como si tuviera reloj. ¿A qué hacen referencia ellos con esto? Es que al menos uno de los episodios que sufren se da a la misma hora. Y es una característica semiológica, pues es rica, ¿cierto? Es un buen dato del cual nos podemos pegar como si estamos confundidos o algo y nos puede ir como acomodando un diagnóstico. Después de esto tenemos que preguntarle al paciente, venga, ¿cómo es ese dolor, cierto? ¿Cómo están sintiendo ese dolor? ¿Cómo lo perciben ellos? ¿Será que es un dolor pulsátil? Entonces podríamos estar pensando que es una migraña, que es una artritis de la temporal, que es un paciente que está desarrollando una meningitis. ¿O será que este paciente le hicieron una punción lumbar y por eso está teniendo este dolor de cabeza? ¿O será que es opresivo y podemos pensar en una cefalea tensional, una cefalea secundaria a un tumor? ¿O nuevamente es una punción lumbar? ¿Será que el paciente nos refiere? No, es que yo siento es como un corrientazo en la cara y en la cabeza, entonces pensamos en una neuralgia del trigémino. O no, es que yo siento es como si me chuzaran, me apuñalaran, me traspasaran la cabeza, porque así se lo refieren a uno. Entonces uno en ese momento dice, es una cefalea tipo clúster o una hemicraniana paroxística. Por último, el dolor puede ser sordo. Es un dolor que el paciente no le sabe describir a uno, como que está, como que no está, como que le hunde, como que le aprieta, como que en realidad él no sabe qué es lo que está sintiendo, pero está sintiendo una molestia dolorosa. Y estas son las secundarias a tumores, la arteritis de la temporal, en la sinusitis se puede sentir así, y en las articulaciones, en las alteraciones, perdón, de la articulación temporomandibular. Después podemos preguntarle, ¿cuándo se produce ese dolor? ¿Hay algo que le produzca ese dolor? Entonces estamos pensando en los desencadenantes y agravantes de la cefalea. Entonces, venga, ¿cómo es en el ejercicio? Venga, ¿cuándo es que le da? Entonces, en el episodio migrañoso podemos ver que el ciclo menstrual lo puede desencadenar o incluso agravar el uso de anticonceptivos combinados orales, el alcohol, sobre todo se ha asociado el vino rojo, los hábitos irregulares en el sueño y la alimentación. Entonces son estos pacientes que duermen poco o por el contrario, hay días que duermen muy bien, hay otros días que de entrada no pueden dormir. Bueno, todas estos cambios en estos ciclos de alimentación y de sueños circadianos pueden desencadenar el episodio migrañoso. Con el café, el chocolate, las carnes procesadas, lo que se ha visto es que evitarlos no disminuye la frecuencia de los episodios. Y más adelante lo vamos a ver que en un artículo de revisión del 2018, ellos encuentran que esto se debe más a un pródromo de la migraña, o sea, si es un pródromo más que un agravante o un desencadenante del episodio migrañoso. Sin embargo, pues lo traigo a colación en este momento. Para la cefalea tipo clúster, entonces tenemos que el alcohol y los medicamentos vasodilatadores son desencadenantes y agravantes. En la cefalea tensional, el estrés físico y emocional es el principal desencadenante de estos dolores y también la deprivación del sueño. En la hemorragia intracerebral y subaracnoidea, las maniobras de Malsalva, pues porque aumentan la presión intracraneana, ¿cierto? Entonces, el coito, la actividad sexual, la actividad física me puede desencadenar y agravar el dolor. Cuando la cefalea secundaria meningitis, entonces es una cefalea que empeora con el movimiento, entonces por eso es que el paciente con meningitis por lo general está quietecitico, pues para que no le duela más de lo que ya le está doliendo o no se le inicie la cefalea. Y en los pacientes que tienen una neuralgia del trigémino, el roce de la piel solamente puede desencadenar el dolor, ¿cierto? Masticar puede desencadenar el dolor. El cepillado de los dientes, por ejemplo, es una actividad que puede llegar a ser dolorosa o a desencadenar este dolor que, como vimos, es corto, pero es muy intenso.
Cuando hay alteración de la articulación temporomandibular, entonces tenemos la masticación, los bostezos, incluso hay personas que refieren que la cefalea se desencadena o se agrava cuando están hablando. Y es por el movimiento de la articulación que como está alterada, pues me va a generar dolor. En la cefalea secundaria a tumores, entonces los cambios posicionales es el paciente que está acostado y se levanta y le duele, o es el paciente que se voltea y le duele, o el paciente que está acostado y se sienta y le duele. Y obviamente las maniobras de Valsalva que nuevamente van a incrementar la presión intracerebral y pues esto va a generar más compresión de las estructuras que vimos que pueden llegar a doler y generar dolor. Es importante también entender que cada entidad que produce cefalea puede tener síntomas concomitantes, ¿cierto? O sea, síntomas que acompañan el desarrollo o el curso de dicha enfermedad. Entonces, la migraña, por ejemplo, se acompaña de alteraciones visuales que pueden ser positivas como los fosfenos, entonces el paciente nos refiere las lucecitas, o negativas como los escotomas, que son los parches negros. No, es que yo veo como unos parches negros que me tapan como la visión, ¿será que me estoy quedando ciego? ¿Cierto? Aparecen náuseas, aparecen vómitos, aparecen alteraciones o sensibilidad a la luz, a los sonidos, aparecen parestesias en los dedos y en las caras, puede aparecer hemiparesia en algunos tipos de migraña, pueden afectarse los pares craneales, aparecer disartria, ataxia y vértigo. En la cefalea tensional hay ausencia de náuseas y vómito y puede tener fotofobia o fonofobia, alguno de los dos, no ambos. Ahorita más adelante vamos a ver que esa es la definición de la última clasificación internacional de cefaleas. En la cefalea tipo clúster aparece inyección conjuntival, aparece el lagrimeo del lado afectado, eso significa ipsilateral. Puede haber congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal o facial, aparece miosis, aparece tosis, que es caída del párpado, sensación de inquietud o agitación motora. En la sinusitis, pues tenemos el paciente que está congestionado, que tiene una rinorrea purulenta, ¿cierto? Que nos refiere a haber perdido un poquito el olfato, un paciente que igual le duele no solo la cabeza, sino como la cara, que le duelen los oídos, un paciente febril, que cuando se inclina hacia adelante puede referir dolor, un paciente que tiene tos y que puede llegar a tener mal aliento. Con la arteritis de la temporal, entonces, vamos a apreciar alteraciones visuales, claudicación mandibular, que es que los músculos mandibulares se causan de la masticación, se cansan y básicamente claudican. Entonces, debe parar el movimiento de masticación, va a aparecer pérdida de peso y fiebre inexplicable, aparece anemia y hay un dolor que se puede irradiar a cuello y hombros. En el glaucoma tenemos visión borrosa, ojo rojo, halos alrededor de las luces, hay pérdida unilateral de la visión, náuseas, vómito. En la meningitis hay deterioro cognitivo, fiebre, rigidez nucal, vuelve a aparecer náuseas, vómito, también hay fotofobia y fonofobia. En la hemorragia subaracnoidea, entonces hay alteración del estado de conciencia, que se compromete, hay náuseas, hay vómito, puede haber síncope, pueden haber convulsiones, también hay sensibilidad a la luz y fiebre. Y en las alteraciones de la articulación temporomandibular puede haber dolor de oído, obviamente se limita el movimiento. El paciente siente tinnitus, que es ese pitido constante que puede llegar a ser muy incómodo para los pacientes. Puede haber mareos y dolor en el cuello. En el caso pues ya de las neoplasias, de las alteraciones tumorales, aparecen vómito, alteraciones mentales, diplopía, ataxia y convulsiones. Y después de que comienza la cefalea, aproximadamente a las 8 semanas, aparece en el 85% de los casos hallazgos neurológicos, sobre todo alteraciones de los pares craneales. Y en la trombosis de los senos venosos, entonces ahí lo que vamos a tener son síntomas neurológicos focales. Entonces el paciente focaliza, ¿cierto? Tiene una paresia, una hemiparesia, bueno, y pueden aparecer convulsiones hasta en el 40% de los casos, que es importante pues a tener en cuenta. Entonces siempre le debemos preguntar al paciente cuáles son los antecedentes, ¿cierto? Recuerden que la historia clínica debe ser completa, entonces no podemos dejar nada por fuera, entonces preguntamos antecedentes médicos. Entonces el feocromocitoma, por ejemplo, me puede producir una cefalea, ¿cierto? Puede producir una crisis hipertensiva y eso me hace que se me desarrolle un accidente cerebrovascular, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Debemos pensar si el paciente tiene enfermedades autoinmunes. Debemos preguntar por antecedentes farmacológicos. Entonces, venga, el paciente, ¿será que está tomando un vasodilatador que le puede desencadenar una cefalea? ¿Será que está tomando cafeína, calcio antagonistas, minoxidil, los mismos anticonceptivos que vimos que pueden desencadenar un episodio migrañoso?
obviamente tenemos que preguntar por los traumáticos, ¿cierto? Pues es importante porque si hay un trauma directo, pues obviamente va a haber dolor, va a haber cefalea, señor, usted se cayó hace poco, riesgo de que haya un hematoma subdural, epidural y pues haya pasado desapercibido o la persona no se motiva a consultar y lo que lo lleva a consultar es el dolor y resulta que tiene una hemorragia, un hematoma, entonces es importante. Quirúrgico, sobre todo la punción lumbar, ¿cierto? Hay que descartar esa cefalea después postpunción lumbar. Familiares, entonces se ha visto que 60% de los pacientes con migraña pues tienen el antecedente familiar en primer grado de que alguien tiene migraña. La historia psicosocial es muy importante porque vemos que la cefalea atencional es muy prevalente y que el estrés físico y emocional está es aquí, en esta historia psicosocial, ¿cierto? Aquí es donde probablemente encontremos el desencadenante, porque aquí también están los hábitos alimenticios, los hábitos del sueño. Entonces, siempre preguntar todo completo. Y por último, nunca descartar tóxicos porque tóxicos como las benzodiazepinas, bueno, no es un tóxico, fármaco como la benzodiazepina, cocaína, heroína, algunos solventes, se ha demostrado que estos en el 95% de los casos van a inducir una nueva cefalea y obviamente el alcohol también sabemos que es causante o desencadenante de cefaleas. Después de esto, entonces, obviamente es súper importante también realizar un adecuado examen físico completo. Obviamente hacer un examen físico pues orientado a lo que nosotros estemos pensando. Recuerden que se dice que la historia clínica, la parte de la anamnesis, ¿cierto? Que son todas las preguntas que ya hicimos, ahí es donde está entre el 80 y el 90% la oportunidad de coger el diagnóstico, ¿cierto? Que en el examen físico y con la solicitud de paraclínicos debemos confirmarlo. Pero entonces todo lo anterior era como lo más importante que se debe hacer, que uno se debe tomar el tiempo de hacer ante un paciente que nos consulta por un dolor de cabeza. Entonces, pues ya en el examen físico vamos a empezar por lo primero, ¿cierto? Signos vitales, entonces estar muy pendientes de la apariencia de los pacientes, ¿cierto? Cómo entran muy álgicos, los ve usted adoloridos, entran como con alteración del estado de conciencia, entran desorientados, ¿cierto? Hay que tener en cuenta todo. Después, obviamente, tomamos signos vitales y estos signos vitales pueden ser una bandera roja, ¿cierto? Pueden ser un signo de alarma si ellos están alterados. Por ejemplo, en el caso de una hipertensión, podemos pensar en una crisis hipertensiva, en un feocromocitoma, en una hipertensión endocraneal, ¿cierto? Entonces, también hay que pensar, digamos, en el caso de que usted esté pensando en una hipertensión endocraneal, podemos buscar la tríada de Cushing. Entonces, vamos a otro signo vital que es la frecuencia cardíaca. Entonces, un paciente que tiene hipertensión arterial, que tiene bradicardia y que tiene depresión respiratoria, pues usted dice, uff, probablemente esté teniendo una hipertensión endocraneana por algo, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar causas de hipertensión endocraneana. Entonces, por eso cada signo vital resulta muy importante. Aquí traje algunos, entonces la fiebre obviamente nos indica procesos infecciosos y muy agudos, como la arteritis y como las hemorragias o la sinusitis y la meningitis. Y ya la taquicardia, pues podríamos pensar en un hipertiroidismo, un feocromocitoma, ¿cierto? O la bradicardia, como les dije ahorita, ¿por qué no? Una hipertensión endocránea. Listo, tenemos otros signos. Entonces, los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, podemos de una de entrada pensar en pacientes que estén cursando con meningitis, con hemorragias subaracnoidea, con trombosis de seno venoso, con patologías que realmente pueden poner en peligro la vida del paciente y que constituyen una urgencia. Cuando hay alteraciones pupilares, entonces podemos pensar en glaucoma, en trombosis de los senos venosos, en una cefalea tipo clúster, que el paciente tenga una uveitis, una neuritis óptica. Y cuando hay papiledema, entonces podemos pensar en una emergencia hipertensiva, una hipertensión endocraneana y meningitis. Recordemos que la papila óptica pues, es una zona circular que está en la región o nasal de la retina, ¿cierto? Y a través de ella salen pues, los axones de las células ganglionares que constituyen el nervio óptico. Entonces, pues hay otras alteraciones como por ejemplo escurrimiento posterior. Entonces, si encontramos este hallazgo al examen físico, vamos a pensar en sinusitis. Si encontramos rigidez de nuca, entonces entre el 57 y el 92% de los casos va a ser producido por meningitis. También puede aparecer en una cefalea postpunción lumbar. También puede aparecer secundaria una hemorragia subaracnoidea que puede alcanzar hasta el 86% de los casos. ¿Cierto? Puede ser que la hemorragia intracerebral está drenando a los ventrículos, los está irritando y genera rigidez de nuca. En la arteritis de la temporal, entonces lo que vamos a encontrar en el examen físico son unas tortuosidades en el recorrido de la arteria temporal. Entonces se toca la arteria dura, inflamada, ¿cierto?
con las características de inflamación que conocemos. Entonces hay alteración en la articulación temporomandibular, vamos a sentir el clic. Cuando el paciente abre la boca o se le pide que abra la boca, la mandíbula se desvía hacia el lado afectado y va a haber una limitación al movimiento. Y ya los signos de focalización los vamos a ver en pacientes que tengan accidente cerebrovascular, que tengan hemorragia subaracnoidea, trombosis de senos venosos y meningitis. Entonces, lo que hablamos ahorita, ¿cierto? Son trastornos muy prevalentes y que en algún momento pueden llegar a ser urgentes. Entonces, para eso están las banderas rojas, ¿cierto? Entonces, no, central, una cefalea no es una emergencia, pero eso no lo sabemos, ¿cierto? Por eso toca hacer una buena historia clínica a un paciente para poder identificar qué pacientes son los de riesgo, a qué pacientes les tengo que poner más cuidado, a qué pacientes les debo realizar imágenes paraclínicos, los debo estudiar a fondo y me debo centrar a manejarlo rápido porque es una urgencia que puede estar poniendo en peligro la vida de este paciente. Entonces, para esto se diseñaron las banderas rojas. Las banderas rojas, como su nombre lo dice, son signos y síntomas de alarma que le dicen, hey, hay algo malo ahí, ¿cierto? Está pasando algo y de una nos hacen pensar en patologías secundarias que son las que pueden amenazar realmente la vida del paciente. Entonces, paciente que es mayor de 50 años, que tiene una cefalea de inicio reciente, en pacientes que tengan cáncer o VIH, o sea, que estén pues, con inmunosupresión, pacientes que tienen los signos vitales alterados, como ya lo vimos, una cefalea de novo que inicia súbitamente, que tenga un antecedente de trauma craneal reciente, que tenga fiebre, que inicie durante el ejercicio, en la actividad sexual o el sueño, un paciente anticoagulado, en un paciente que tenga alteración del estado de conciencia, un paciente que tenga una cefalea unilateral y que sea persistente y persistente y persistente, paciente que entra o consulta con cefalea y convulsiones de una bandera roja, cuando tienen alteración de los pares craneales, cuando se induce por maniobras de Valsalva, cuando esa cefalea no responde al tratamiento convencional, cuando hay ataxia que es sin coordinación, cuando aparecen déficits visuales, cuando cambia la intensidad en los últimos 3 meses, hay un cambio en la intensidad, en la frecuencia, en la duración, entonces uno dice, uff, acá está pasando algo, debo estudiar, debo ponerme las pilas, porque no me gusta, ¿cierto? Es algo que lo preocupa a uno. Cuando aparece en el posparto, durante el embarazo, entonces una cefalea de cuidado, cuando aparece papiledema, cuando hay signos de focalización, cuando se agrava por los cambios de posición, cuando es una cefalea crónica diaria y cuando hay rigidez de nuca. Entonces, para esto también se han desarrollado unos criterios que pueden ser útiles y pues es mediante un acrónimo que se llama SNOOP4, ¿cierto? Entonces ahí está el tío Snoop Dogg que nos los quiere recordar. Entonces tenemos la primera S, que es para signos y síntomas de enfermedad sistémica, ¿cierto? Signos y síntomas neurológicos, que inicie en mayores de 50 años, que inicie de manera súbita, ¿cierto? En thunderclap, como vimos ahorita, eso sí, por lo general me va a apuntar a patologías secundarias peligrosas, que cambien el patrón, que sea progresiva, que se haga más frecuente, que cambie la duración, que se precipite con valsalva, con tos durante el sexo, que sea postural, que tenga papiledema, y ahí estarían las 4 Ps, y agregan una quinta P, que es en el embarazo. Entonces, en el inicio mayor a 50 años también podríamos agregar inicio menor a 5 años, ¿cierto? En una cefalea en un niño menor de 5 años también es importante estudiar bien las causas. Y entonces es sumamente importante como este resumencito. Yo sé que son muchas banderas rojas, pero si uno se aprende más o menos de qué vale Snoop 4, usted dice, la saco, ¿cierto? Me acuerdo más fácil de Snoop Dogg y ya sé que son 4 Ps y voy pensando en cada una, y eso es como lo que tenemos que evaluar para saber si el paciente está en riesgo de tener una cefalea secundaria. Entonces ahí es donde cobran importancia los paraclínicos en la cefalea, sobre todo en estos pacientes que tienen banderas rojas, que son cefaleas pues que para nosotros son raras, que son de alto riesgo, entonces ahí pensamos en los paraclínicos. Entonces ahí es donde pensamos que de hecho no son obligatorios, ¿cierto? Muchas veces llegamos al diagnóstico solo con el interrogatorio y en el examen físico puede que no encontremos muchos hallazgos o que los hallazgos definitivamente nos confirmen que es una cefalea primaria que es lo más prevalente. Pero ¿qué pasa cuando es secundaria, cierto? ¿Qué pasa cuando necesitamos ir más allá? Entonces, pues en ese caso los podemos utilizar. Podemos utilizar el hemograma, ¿cierto? Para mirar si tiene anemia, si el paciente tiene una leucocitosis, será que está cursando con una infección, glicemia, ¿cierto? ¿Cómo está el azúcar? Una hipoglicemia, una hiperglicemia, ¿qué estará pasando? ¿Cómo están los electrolitos de ese paciente? ¿Cómo está el sodio? ¿Cómo está el potasio?
el calcio. Bueno, pues debemos pensar en una cantidad de cosas. Más adelante les voy a mostrar una tablita donde se resume pues como la utilidad de cada paraclínico. Y las imágenes, se ha mostrado que se abusa de ella en urgencias en los pacientes con cefalea, sobre todo de la tomografía axial computarizada de cráneo, porque el 95% de las imágenes que se realizan en el servicio de urgencias a un paciente con cefalea tiene hallazgos negativos. De ahí la importancia de establecer a quiénes se les hace las imágenes, ¿cierto? De ahí la importancia de reconocer las banderas rojas, de hacer una buena historia clínica, un buen abordaje al paciente. Y la punción lumbar obviamente nos va a ser útil en estos pacientes en los que necesitemos sí o sí pues, descomprimir, ¿cierto? Porque tengo una hipertensión endocraneana, la berraca idiopática, o bueno, mirar las causas, o porque le tuvimos que sacar líquido cefalorraquídeo para estudio, porque no sabemos si tiene una infección, ¿cierto? Entonces, pues aquí traje como unos punticos para recordar, y es que se puede realizar una punción lumbar sin necesidad de un TAC previo en los pacientes que cumplan con estos criterios, que sean menores de 60 años, que sean inmunocompetentes, que no tengan antecedente de patología en sistema nervioso central, que no haya tenido convulsión durante la última semana, que llegue normal, que no tenga alteración pues, del estado de conciencia, y que examen neurológico cuando usted lo realizó fue normal. En estos pacientes se ha demostrado que si cumple los 6 criterios, el 97% pues no va a tener ninguna contraindicación, o sea, no hay riesgo de que tenga una hipertensión endocraniana que vaya a complicar el procedimiento. Y pues obviamente está contraindicado si en las imágenes aparece desviación de línea media, hidrocefalia obstructiva, que haya compresión de las cisternas basales o que haya desplazamiento o compresión del cuarto ventrículo, porque obviamente esto me va a hablar de que hay mucha presión allí y se me puede complicar el procedimiento, entonces pues mejor evitarlo. Y esta es la tabla que me tomé el atrevimiento de poner textual, ¿cierto? Es la tabla que está en la revista Seminars in Neurology del año 2019. Entonces nos muestra que el TAC sin contraste lo pedimos cuando hayan banderas rojas, ¿cierto? Porque tenemos que descartar sobre todo sangrados intracraneales. Que la angiografía mediante resonancia magnética o mediante TAC es útil cuando se sospecha una disección y un accidente cerebrovascular o una hemorragia intracerebral, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede encontrar? Disección de la carótida, aneurismas cerebrales, bueno, etcétera. Y la resonancia magnética se utiliza sobre todo para estudiar masas en la fosa posterior y el ACV para evaluar el infarto en accidente cerebrovascular. Vemos que, por ejemplo, la tasa de eritrosedimentación, entonces, pues es importante en la arteritis temporal, pero entonces tiene que tener criterios para arteritis de células gigantes, por ejemplo, o porque en serio el médico considere que eso es lo que es porque no encuentra nada más y considera que eso es lo que es. Se puede pues, medir carboximoglobina, pero pues es raro, ¿cierto? Los leucocitosis que hemos visto en el hemograma, cómo están los electrolitos, cómo están el paciente, si tiene coagulopatía o no. Los cultivos son importantísimos pues en infección, en meningitis y la punción lumbar pues para meningitis, sobre todo. Y pues ya estamos llegando a la parte final de la charla, entonces escogí pues como los dos trastornos más prevalentes, ¿cierto? Que son ambos cefaleas primarias y voy a darles como unas generalidades de estos. Entonces vamos a empezar pues con la migraña. Entonces, la migraña, según el Golden Burden, el Global Burden Disease, perdón, del 2010, la clasificó como la tercera enfermedad más prevalente en el mundo y la séptima causa de discapacidad. Ya les comentaba yo al principio de la charla que para el año pasado subió a la tercera causa de discapacidad, entonces es algo muy importante. Y esta es como la historia natural de la migraña, de los episodios de migraña. Inicia con un pródromo, este pródromo se da en el 60% de los pacientes y aparece horas o días antes de la cefalea. Entonces son muchos síntomas, ¿cierto? Entre ellos puede aparecer depresión, cambios cognitivos, el paciente se siente raro, está hiperactivo, está eufórico, por el contrario, pues está para abajo, ¿cierto? Está como deprimido. El paciente incluso puede tener poliuria, puede estar irritable, puede sentirse cansado sin saber qué le pasa. Y es que puede ser simplemente el pródromo de la migraña, ¿cierto? De la cefalea que le va a dar en horas o días y aparecen los mal llamados antojos, ¿cierto? Entre comillas. Entonces ahí es donde, al parecer, el hecho de que hagan estos atracones, ¿cierto? Que le da por comer chocolate, que le da por comer queso, temporalmente se le echa la culpa básicamente a lo último que uno hace. Entonces, no, es que ayer me comí
3 chocolatinas y eso fue lo que me dio la migraña. Probablemente ese sea el pródromo. El hecho de que usted le haya dado, haya sentido esa necesidad, ese antojo de comer chocolatina, probablemente fue el pródromo. Y eso es lo que no se ha establecido muy bien o no se sabe bien el límite entre si lo desencadena, si no lo desencadena. Entonces, pues es algo como interesante. Laura, entonces tenemos que son los síntomas neurológicos completamente reversibles, luego aparece la cefalea, ¿cierto? Que aparece en los primeros 60 minutos después de la resolución del aura, es unilateral en el 60% de los pacientes, como habíamos visto, y tiene una intensidad moderada severa, por lo tanto va a generar discapacidad, ¿cierto? Y está el pósdromo, que es después de la cefalea, y que es que el paciente menciona que termina con una alteración en la concentración, ¿cierto? Se desconcentra con facilidad, o el paciente se siente muy cansado, agotado, o por el contrario, se siente rejuvenecido y como, uff, como si se hubiera dado pues como una refrescada a la berraca. Después tenemos el aura, ¿cierto? Entonces es importante como entender un poquito esto del aura, porque muchas veces vamos a pensar como, venga, ¿será que esos son auras? ¿Será que está teniendo un accidente isquémico transitorio? Y debemos aprender a diferenciar el aura del accidente isquémico transitorio. Entonces el aura, las más comunes son las visuales y sensitivas, las menos comunes son las de lenguaje, motores y retinales. Entonces pueden incluirse varios síntomas, no tiene que ser solo un síntoma, los síntomas constituyen una duración entre 5 y 60 minutos cada uno, entonces ellos se pueden ir sumando y se pueden hacer consecutivos, ¿cierto? Hay un concepto que se llama aura típica sin cefalea, suele ser auras visuales, ¿cierto? Entonces el paciente con fosfenos, con escotomas, y que usted cree que le va a dar cefalea y nunca le duele la cabeza, solo tuvo el aura. A eso se le llama aura típica sin cefalea. Listo, entonces algo de la fisiopatología del aura. Entonces el aura se produce porque se genera una depresión cortical y es posterior a anterior, o sea, viene desde atrás hacia adelante y por eso es que lo primero que se involucra son los síntomas visuales, ¿cierto? Es la visión, entonces aparecen los síntomas visuales, va recorriendo toda la corteza cerebral, entonces se alteran pues las partes de la corteza que involucran los sentidos, entonces tenemos alteraciones sensitivas, luego comienza a llegar más adelante, entonces hay alteraciones en el lenguaje y por último pues se encuentra la resolución del cuadro. Y ya tenemos pues la fisiopatología como tal de la migraña, entonces vemos que hay unos cambios homeostáticos internos y externos que funcionan como gatillo, por así decirlo. Estos estimulan el sistema trigeminovascular que hace que se liberen neuropéptidos y otras sustancias. Estas sustancias entonces van a generar inflamación local y a distancia van a amplificar las señales. Entonces, cuando se amplifican estas señales, se genera una sensibilización central y se van a empeorar los síntomas. Además de eso, pues se aumenta, por así decirlo, o más bien se reduce, perdón, la actividad inhibitoria y por eso es que no se puede controlar el episodio de cefalea, ¿cierto? O por eso es que es tan difícil que termine la cefalea y se prolonga hasta casi 72 horas. Entonces nuestro cerebro está ahí como en un cortocircuito debido a ese estímulo en el sistema trigeminovascular. Luego, pues la clasificación de la ICHD3 beta, ¿cierto? Que nos presentan es esta. Entonces podemos tener, voy a traer las grandes porque hay varios tipos de migrañas, pero básicamente vamos a mirar la migraña con aura y sin aura. Entonces la migraña sin aura, el primer criterio es que tiene que cumplir el criterio B, C y D. Y el criterio B es que los episodios de cefalea deben de estar entre 4 y 72 horas de duración, no tratados o tratados sin éxito, que la cefalea presente al menos 2 de las siguientes 4 características, entonces que sea unilateral, que tenga un carácter pulsátil, que la intensidad sea moderada severa y que esté empeorada o condicionada por el abandono de la actividad física habitual, es decir, el paciente no le toca dejar de caminar, le toca dejar de subir escaleras, le toca dejar de correr y que tenga al menos uno de los siguientes, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, y que no esté explicada por ningún otro de los trastornos que vimos que pues, en la clasificación nos ofrece. Y con aura, básicamente, son 2 crisis que cumplan el criterio B y C. Entonces, B es que al menos tenga uno o más de los siguientes síntomas de aura y que sean reversibles, ¿cierto? El aura es reversible. Entonces, los visuales, los sensitivos, del aura del lenguaje, motores, trocoencefálicos o retinianos, y algunas, 2 o más de las siguientes características. Entonces, que progrese gradualmente uno de los síntomas por un periodo mayor a 5 minutos y que si son 2 o más síntomas se presenten consecutivamente, que cada síntoma dure entre 5 y 60 minutos
que al menos uno de los síntomas de Laura es unilateral y que Laura se acompaña o se sigue antes de 60 minutos de cefalea. Y nuevamente la D es que no haya ningún otro posible diagnóstico y se haya descartado un accidente isquémico transitorio. Entonces, para esto, ¿cómo lo descartamos? Usando la clínica y pensando en cómo se desarrollan las entidades patológicas que pueden ser diferentes, ¿cierto? Ya vimos que entonces en el aura, en los próximos 60 minutos después de que se desarrolla el aura, va a haber cefalea, ¿cierto? En el accidente isquémico transitorio, pero no es así. Entonces, para eso, este señor o señorita Lebedeva et al, ¿cierto? Este grupo desarrolló unos criterios, aunque este criterio, esto no está validado a nivel global, a mí me parecieron súper útiles y por eso decidí traerlos pues como acto académico para mostrarlos y desarrollaron unos criterios diagnósticos para un accidente isquémico transitorio con una sensibilidad del 99% y una especificidad que varía entre el 95 y 96%. Entonces ellos nos dicen, vea, la aparición repentina de síntomas neurológicos o retinianos que sean totalmente reversibles, que duren menos de 24 horas y que tenga al menos dos de los siguientes. Entonces, que el síntoma tenga pico en 1 minuto. Nosotros ya vimos que el otro síntoma de Laura se desarrollará en más de 5 minutos. Que no tenga propagación gradual. Ya vimos que los síntomas de aura se pueden propagar y por lo general se propagan. Listo. Entonces, el segundo, que sean dos o más síntomas que ocurran simultáneamente. En el aura no ocurren simultáneamente, sino que se van sumando. Tres, entonces que los síntomas sean de déficit y no irritativos. A esto hacen referencia a que, por ejemplo, no pueden sentirse parestesias, que eso como hormigueo, no se debe sentir hormigueo, sino pérdida de la fuerza, por ejemplo, ¿cierto? De déficit. Y que en la primera hora no haya cefalea después del inicio de los síntomas. Entonces, ya vemos que si se hacen diferentes el aura y el accidente isquémico transitorio. El criterio de entonces es que ninguno de los síntomas aislados debe estar presente, entonces temblor, diplopía, mareo, síncope, disminución del estado de conciencia, confusión, caídas inexplicables o amnesia. Y la E es que en la neuroimagen haya ausencia de infarto. Entonces, pues vemos que sí se pueden diferenciar pues, mediante la clínica y que estos criterios pues, nos pueden ser útiles si los recordamos. Rápidamente vamos a ver algo del tratamiento, de las generalidades del tratamiento. Entonces, el tratamiento abortivo de la migraña se puede dar con opioides, con antiinflamatorios no esteroideos, combinación de estos analgésicos, ¿cierto? Según la escalera analgésica de la OMS, podemos combinarlos. Podemos utilizar antieméticos para controlar el vómito, podemos utilizar corticoides, pero pues ya sabemos que hay antimigrañosos más específicos como los triptanes que van a actuar mediante, pues son agonistas del receptor de serotonina y las preparaciones que contengan ergotamina. Algo que es claro es que entre más rápido se inicie el tratamiento abortivo, mejores van a ser los resultados. Esa es una tabla donde pues, se ejemplifica pues, una cantidad de triptanes y cómo se deberían formular y cuál es la vida media. Entonces ahí vemos el sumatriptán, vemos el naratriptán, bueno, el solmitriptán, etcétera. Y en el tratamiento preventivo entonces se utiliza cuando hay cefalea por 6 o más días o cuando hay algún grado de incapacidad por 4 días o cuando la incapacidad es completa por 3 días cada mes a pesar de utilizar tratamiento abortivo. Entonces se inicia con bajas dosis de los medicamentos que vamos a ver a continuación y se va titulando según la tolerancia al medicamento. La prueba terapéutica se realiza por 3 meses y por eso es que se inicia a bajas dosis, ¿cierto? Para evaluar el efecto y la tolerancia, ¿cierto? Para evitar las RAM, para evaluar cómo está durando el medicamento, si el paciente lo está tolerando y si en realidad sí está sirviendo para prevenir los episodios migrañosos. Entonces, entre los tratamientos preventivos tenemos beta bloqueadores como el propanolol y el metoprolol, ¿cierto? Tenemos el divalproato de sodio, tenemos el topiramato, tenemos la mitriptilina, pues que se usa, incluso casi antagonista como el verapamilo, ¿cierto? Entonces es importante también como tener en cuenta que hay un arsenal terapéutico disponible para prevenir ese tipo de cefalea. Y tenemos también la cefalea atencional, donde el estrés es súper importante, ¿cierto? Entonces es una cefalea que tiene una prevalencia que puede alcanzar incluso el 80%, que puede ser incapacitante, ¿cierto? Y que aunque no es tan intensa, o sea, no duele tanto como la migraña, al ser tan prevalente y tener un cierto grado de incapacidad, produce un alto impacto en la persona, ¿cierto? Un impacto socioeconómico. Es una persona que probablemente no pueda trabajar, que requiera estar incapacitado, es una persona que se siente agotada y pues una persona que además sabemos que la cefalea atencional está relacionada con el estrés físico y emocional, está teniendo problemas, ¿cierto? Entonces hay un alto impacto.
Es un dolor de tipo sordo, opresivo, bilateral, ¿cierto? Es una intensidad leve a moderada, es un dolor que se puede catalogar según su presentación como infrecuente, que es el que se dice que casi todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, el frecuente o crónico. Y los factores ambientales, en este caso, influyen en el desarrollo, ¿cierto? Todos estos estresores psicosociales son muy, muy importantes para el desarrollo de la cefalea. Entonces, según la clasificación de la ICHD-3, tenemos que es infrecuente cuando hay al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan al menos un día al mes, y esto va a constituir entre 12 días al año o menos, ¿cierto? Y deben cumplir los criterios BAD. Entonces es una cefalea que dura de 30 minutos a 7 días, es una cefalea que tiene que cumplir 2 de 4 características, que sea bilateral, que sea opresiva o tensiva, como si lo tensionaran, que sea en intensidad leve o moderada y que no mejore con la actividad física habitual, o que no empeore, perdón, como andar o subir escaleras. También puede tener ambas de las siguientes características. Entonces, que no tenga náuseas y vómitos y que pueda tener fotofobia o fonofobia, pero nunca ambas. Y por último, que nada lo explique, ¿cierto? Ningún otro diagnóstico lo explique. Ya la frecuente, entonces, son 10 episodios de cefaleas que ocurran entre 1 y 14 días al mes durante más de 3 meses. Entonces, al contar eso al año, va a ser entre 12 y 180 días, ¿cierto? Y tiene que cumplir los criterios BAD. Entonces, nuevamente, la duración de 37 días, las mismas características, bilateral, opresivo, leve, moderado, la intensidad, y que no empeore con actividad física, y tiene que tener nuevamente ambas de las siguientes, entonces, sin náuseas ni vómitos, y que tenga fotofobia o fonofobia, pues que tenga o no tenga. Y ya cuando se hace una cefalea tensional crónica es cuando se da más de 15 días al mes durante más de 3 meses, como lo vimos al principio, y esto va a constituir más de 180 días al año, y que cumpla los criterios BAD, entonces que dure de minutos a días o que nunca pare el dolor, ¿cierto? Y las mismas 4 características: bilateral, opresiva, leve, moderada, y que no empeore con actividad física. Nuevamente, tienen que tener alguna, o puede pues tener alguna, fotofobia o fonofobia o náuseas leves, pero no tiene ni náuseas moderadas o intensas, ni vómitos, y ningún otro diagnóstico pues es el que lo genera. El tratamiento, entonces, el tratamiento abortivo puede ser con analgésicos simples o combinados, con cafeína. Estos últimos se han visto pues que funcionan muy bien, y el tratamiento preventivo sí ya es a criterio médico, ¿cierto? Debemos mirar qué tanto le da al paciente, ¿cierto? Si tiene una cefalea crónica, si es una cefalea frecuente que lo incapacita, ¿cierto? Que el paciente refiere a alta intensidad, altos síntomas. Entonces uno dice como pues intentemos con el tratamiento preventivo, y la pauta es la misma a la anterior, ¿cierto? Empezar con dosis bajas, hacer una prueba terapéutica en 3 meses. Y los principales agentes que se usan para prevenir la cefalea tensional, entonces tenemos los antidepresivos tricíclicos. Ahí hay un listado: amitriptilina, imipramina, hay relajantes musculares como el baclofeno que se ha utilizado, la ciclobenzaparina, y pues hay otros como la memantina que se han estudiado. Entonces, pues es como para tenerlos a la mano. Ya para terminar, entonces, como ahorita decían los profesores, es algo que se encuentra uno casi todos los días en el consultorio, en el servicio de urgencias, en los pacientes hospitalizados. Entonces, estamos estudiando medicina y solo recibimos 4 horas de cefalea. Pues espero que con estos 53 minutos ya sean 4 horas y 53 minutos que les hayan sido útiles pues para tratar de abordar o enfocar adecuadamente un paciente. Y como conclusiones les traigo que las cefaleas son un síntoma frecuente, el cual se enfrenta al médico en urgencias, y por lo tanto es necesario realizar una adecuada aproximación diagnóstica para reconocer tempranamente las patologías que pueden poner en riesgo la vida de estos pacientes. Evitar los sobrecostos y la prolongación de una estancia hospitalaria, obviamente también es importante. Que la historia clínica y el examen físico, como se los dije, es fundamental, ¿cierto? La historia clínica en la anamnesis recae entre el 80 al 90% del diagnóstico, en el examen físico lo confirmamos, y de esa manera es como vamos a evaluar un paciente con cefalea y con cualquier otra patología. Y vemos que la amplia clasificación de las cefaleas nos permite identificar grupos muy concretos de cefaleas con sus respectivas etiologías, y por lo tanto podemos hacer un tratamiento muy específico y dirigido, aunque obviamente las cefaleas suelen tener algún pues, grado de complejidad en su manejo, sobre todo pues algunas migrañas y algunas trigeminales. Entonces pues espero que les haya sido de ayuda esta exposición. Esta es parte de la bibliografía que usé, y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Qué buena presentación, Checho. Muchísimas gracias por esta revisión tan completa y tan valiosa.
Ahora me gustaría que el doctor Ramírez nos diera su apreciación sobre el tema. Doctor Ramírez. Bueno, como dijo el colega que hizo la presentación, las cefaleas es algo, pues, el día a día de la consulta de un médico general, de un servicio de urgencias, de la consulta externa, y en realidad pues nos dedican muy poco tiempo en el pregrado a ello, y pues cuando ya uno lo ve muy profundo sería haciendo un posgrado como neurología. Incluso hay una subespecialidad ya de la neurología que es ser cefalólogo, dedicarse solo, o sea, fuera de hacer 4 años de neurología, hacer un año más solo haciendo dolor de cabeza. Yo tomé como una serie de anotaciones de cosas que creo que es bueno como precisar o que lo tengan claro en su mente. El primer punto es que uno debe diferenciar entre una cefalea episódica y una cefalea crónica. La episódica es menos de 15 días mes, crónica más de 15 días mes. Ya que dure más de 3 meses, pues sería lo de crónico, pero siempre tener ese día, 15 días o menos episódica, más de 15 días crónica. Y esa episódica se divide en de baja frecuencia y alta frecuencia. La de baja frecuencia, menos de 10 días, de esos menos de 15 días decimos, entonces menos de 10 días. Y episódica de alta frecuencia es de 10 a 15 días. Eso es importante para los tratamientos cuando hablamos especialmente de migraña. Segundo punto, cuando hablan de migraña, entonces la definición y los criterios hablan de 4 a 72 horas, pero no debemos de olvidar la migraña complicada, que es el estado migrañoso, que ese sí dura 4 a 72 horas sin tener más de una hora libre de dolor de cabeza. Y la migraña complicada tipo infarto migrañoso, que es aquella que tiene 7 días, todos los días con migraña, tipo, con dolor de cabeza tipo migraña. Entonces, eso tampoco las podemos olvidar, el estatus y la migraña tipo infarto migrañoso. Tercer punto que tomé anotación es de las cefaleas trigeminautonómicos. A ver, cuando dijimos que el 98% o más del 90% de los dolores de cabeza a los que uno se enfrenta son benignos, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces el interrogatorio, primero busca qué tiene de benigno o busca las banderas rojas. Y yo ahorita les hago como una modificación a ese SNOP que yo creo que tiene 6 P's o 5 P's. Y ahorita les digo cuáles son de mi opinión. Entonces, usted siempre pregunta, ¿tiene dolor de cabeza? ¿Toda la cabeza, la mitad o atrás? 2, ¿a qué se le parece el dolor de cabeza? ¿Un peso, un martilleo o una pulsación? 3, ¿qué cosas lo acompañan? ¿Vacía la luz, la bulla o hay ganas de vomitar o vómito? Ahí usted ya va entrando de una a clasificarla si tiene muchas cosas de migraña o muchas cosas de tensional. Ganas de vomitar y vómito no lo tiene una cefalea tensional. Y si hay ganas de vomitar o vómito, o es migraña o es una cefalea secundaria. Entonces es un punto importante. Entonces, toda la cabeza, la mitad atrás, se parece un peso, un martillo, una pulsación, se acompaña vacío, la luz, la bulla, ganas de vomitar o vómito. La frecuencia le dura más de 15 días o menos de 15 días mes. Y qué cosas lo aumenten y cosas lo disminuyen. Entonces, si no me cumple criterios de migraña ni de tensional, uno dice, esto debe ser otra cosa distinta, o sea, no debe ser una benigna. Y dentro de esas benignas también no olvidar los signos o síntomas de una cefalea trigémino autonómico. Entonces, todo centrado en el ojo. Duele el ojo, que tenga una, antiguamente se decía que tuviera 2 de las siguientes. Cuando yo estudié esto, me enseñaban que tenía que tener 2 de las siguientes. Entonces, me duele la mitad de la cabeza y el ojo, doctor, listo. El ojo se le pone pequeño, el ojo le lagrimea, el ojo se le pone ligeramente más rojo, la fosa nasal se le tapa. Aunque tenga una de esas, o según los criterios de 2 de esas, es una trigémina autonómica. Me duele la mitad de la cabeza y el ojo, listo. ¿Cómo se pone el ojo? Pequeño, rojo, lagrimeo, la fosa nasal se tapa, es trigémina autonómica. Ahora, la clúster, que es más de hombres, el punto diferencial es ¿tiene un ritmo circadiano o no? La clúster siempre da más en la noche. Todo el resto no tienen patrón circadiano, o sea que no dan en la noche, dan de día. Entonces son criterios como que a uno le ayudan a diferenciar. Entonces, no olvidar las cositas que le dije, las trigémino autonómicas y lo del patrón circadiano del clúster, que las otras no lo tienen. El otro punto que tomé anotación es de los antecedentes. Clave los antecedentes. Y él habló de la historia psicosocial. Siempre, cuando usted habla de cosas neurológicas y en especial de dolor de cabeza, no olvide preguntar 3 o 4 cosas. 1, ¿qué tal duerme? El mal dormir es gatillo de muchos dolores de cabeza. 2, ¿ronca o no ronca? Y si va roncando,
¿Es perturbador o no perturbador? Y se acompaña de pausas. O sea, ¿cómo pregunta usted eso? ¿Usted ronca? Ah, sí, mucho. ¿Quién se lo dice? Mi esposo. Entonces es un ronquido perturbador, perturba a la otra gente. Y le dicen que hace pausas, como que se queda. Entonces esos dos criterios ya le están hablando de que debe tener una probable apnea. Y la apnea es un factor de riesgo vascular y es un factor de riesgo para más dolor de cabeza. Entonces dijimos, ¿qué tal duerme? Buscar insomnios. 2, si hay ronquido. 3, hace ejercicio. La gran mayoría son sedentarios. Y el ejercicio es también un factor de riesgo para más fácilmente llegarse a una cefalea crónica y de difícil control. Y 4, ¿qué tal su estado de ánimo? Estresada, deprimida, ansiosa, preocupona, todas, ninguna. Cualquiera de los que le mencioné, estresada, deprimida, ansiosa, preocupona, son factores de riesgo para difícil control y cronicidad. Entonces, esas cosas siempre pregúntelas, siempre que se enfrente a un paciente con dolor de cabeza, no olvide preguntarles. Ahora haremos de las banderas rojas, el SNOP. En ese SNOP me parece a mí que falta una P que es de personal, antecedentes personales. Entonces, edad, mayor o menor, mayor de 50, menor de 5. El patrón de la cefalea, de inicio súbito y la peor cefalea de su vida. Antecedentes de, si yo tengo una mujer embarazada con dolor de cabeza, él ya lo puso ahí. 2, con antecedentes de cáncer, con antecedentes de VIH, con antecedentes de anticoagulación. Ese paciente, de entrada, hay que mirarlo como un dolor de cabeza secundario. Entonces, muy distinto es un paciente con migraña, ¿cierto? Pero dice, tengo migraña, la clínica es toda muy de migraña, y la primera vez que nos llega a la clínica es muy de migraña, es de reciente aparición y tiene cáncer. No piensen en una migraña, piensen que tiene un dolor de cabeza secundario. No, toma anticoagulantes, piensen en un dolor de cabeza secundario. No, yo soy paciente con VIH, piensen en un dolor de cabeza secundario. Entonces a esa P de SNOP le faltaría una P adicional que es de personal, o sea, antecedentes personales. El otro punto que anoté, el TAC. Culturalmente todo el mundo, si no ve un TAC normal, no cree que está bien. Entonces, eso a veces se vuelve difícil uno no hacer una imagen. A todos nos enseña, no, es que el diagnóstico es clínico. Pero cuando usted se sienta frente a un paciente, la gran mayoría quieren una imagen. Y ya no solo piden un TAC, todos piden una resonancia. E incluso hay una guía de la Academia Americana de Neurología donde ponía indicaciones de resonancia que la pide el paciente. Es porque se ha vuelto un complique eso. Pero la gran mayoría de cefaleas usted las diagnostica solo con la historia. El otro punto, cuando él habló de los diagnósticos diferenciales con AIT, uno ve mucho en urgencias que llegan y dicen, no, es que perdió la conciencia. Eso es un AIT. Vieron que en los criterios o en las escalas que ellos usaron para diferenciar, dice que haya ausencia de amnesia, que haya ausencia de caída, que haya ausencia de confusión. Los AITs, usted los vive. Que usted no se acuerde de lo que le pasó, eso no es un AIT. Piense en lo que quiera, eso no es un AIT. Usted vive el evento vascular, lo siente y lo relata completo. Que está confuso, eso, piense en otra cosa antes que pensar en un AIT. Eso, esa escala que el doctor comentó, yo no la tenía en mi mente, pero pues es muy válida por lo que les acabo de decir. Y el otro punto y el último que quería hacerles mención es en cuanto al tratamiento preventivo. Cuando ustedes están en consulta externa, mandan amitriptilina, ¿cierto? Por ejemplo. Primero, háblale siempre de los posibles efectos adversos. La amitriptilina, todo el mundo cree que es para dormir. Es el medicamento más formulado por los neurólogos en el mundo para migraña y dolor tensional. Pero dan sueñito. Entonces, eso le puede dar sueño. Yo no se lo mando para dormir, pero un efecto adverso es sueño. Topiramato lo mandamos mucho, enseñarle. Al principio, la primera semana, puede sentir hormigueo en las manos, la cara, la lengua. Eso es normal. Y el otro punto importante, entonces, uno, enseñarles los posibles efectos adversos para que no se angustien si lo sienten. Y 2, nunca dejar un tratamiento preventivo, o sea, evaluar la eficacia de un tratamiento preventivo antes de 3 meses, porque puede que el paciente no se ha adaptado, que todavía no tenga buenos niveles. Entonces, a la semana, no, eso no le sirvió, pum, lo cambian. No, a los 15 días volvió, no, no le sirvió, pum, lo cambian. No, dale un tiempo y explicarle cuando se le formula al paciente eso, que se va a demorar mínimo 3 meses para poderse evaluar, que la mejoría no va a ser instantánea. Por lo demás, me parece que todo lo otro quedó bien citado, me parece una muy buena charla. Yo estaba montando, ya monté una para los estudiantes de cefalea y me pareció muy buena, parece la de un residente prácticamente.
Pero también para recordar, si usted tiene 20 minutos para evaluar a un paciente, dedíquele 10 o 15 al interrogatorio. Usted cuando se pare de su silla ya sabe qué es, solo va a confirmar. Tiene que tener claro que tiene signos o banderas rojas o que no las tiene, todas son banderas verdes. Entonces eso creo que es un punto muy importante. El interrogatorio es clave. De los 20 minutos, 10 a 15 se los dedico al interrogatorio. No sé si tiene alguna pregunta o si el doctor Alzate tiene algún comentario adicional. Pues primero de todo, darle las gracias primero a Sergio por el esfuerzo que hizo para hacer la presentación, la dedicación que se le nota, y como dice el doctor Ramírez, una charla pues a nivel muy bueno para un interno. Las diapositivas muy bien diseñadas, perfectas. Yo creo que bastante que aprender de esta presentación. Lo segundo, también agradecerle al doctor Ramírez por la asistencia y por las pistas clínicas tan buenas que nos da. Y tal vez solo reforzar lo que dice Sergio, que tenemos que ser detectives en medicina y no solo en cefaleas, sino en todo lo que es la parte de la clínica. Yo creo que eso es lo que nos hace en sexto, séptimo semestre pensar en que vamos a ser clínicos o que vamos a escoger otra rama de la medicina. Si usted es un buen detective, probablemente va a ser un muy buen clínico y ya luego en la clínica usted escoge cardiología, neurología, infectología o lo que quiera, ¿cierto? O quedarse de médico general siendo un muy buen clínico. Esa es la clave. Entonces uno siempre tener nuestro propio interrogatorio va a ser la clave. Entonces no quedarnos con que el paciente dijo que un médico le dijo que tenía migraña o un médico le dijo que tenía tal cosa. No, siempre su propio interrogatorio. Que el compañero de urgencia le entregó y le dijo que este paciente tenía un dolor de cabeza que por una cefalea tensional. No, vaya, interrogue al paciente, interróguelo. Si le quedan dudas, reinterróguelo. Siempre esa es la clave de nosotros, porque cometemos errores a veces y esperamos que cada vez sean menos en dejarnos llevar porque el compañero le entregó el turno y le dijo, no, este paciente no tiene nada, tiene una cefalea tensional, mándelo para la casa. Y se nos olvidó todo eso que Sergio nos enseñó y el profe Ramírez nos enseñó y nos dijo, interroguen las banderas rojas, interroguen los antecedentes y vamos y nos llevamos sorpresas. Así como de experiencias personales, de lo que nos decía Sergio, un paciente que consultó cuando yo era rural, un paciente joven como de unos 18 años, y llega por una cefalea y la mamá me dice, no, es que él sufre de migraña y viene con un dolor de cabeza intenso desde hace 3 horas y está como muy dormido, es una migraña que le está dando muy duro. Y el paciente raro no mejora de la cefalea. Y señora, ¿y qué más ha pasado con él? ¿Por qué ha notado raro? Y resulta que el paciente había estado jugando fútbol el día anterior y le habían pegado un balonazo, una cosa impresionante que lo dejó tirado en la cancha. Y la señora no le pareció que eso fuera relevante, sino que me lo lleva como una migraña. Si uno no le pregunta más allá, se queda con una migraña y resulta que el paciente lo que tenía era un hematoma. Entonces se remite a urgencias y el paciente tenía un hematoma. Entonces, para tener presente eso. No más con el doctor Ramírez, que está acá. Hace 3 días, una paciente que nos interconsulta por una bradicardia, pero no más. El motivo de consulta de la paciente real era cefalea. Entonces, y termina teniendo, en este momento la tenemos hospitalizada, termina teniendo un infarto cerebelar, perdón, por una disección de una arteria vertebral. Entonces, el interrogatorio es clave, siempre háganlo ustedes. Eso yo creo que de pronto en arteritis de la arteria temporal es un diagnóstico de una enfermedad rara, con manifestaciones usualmente muy, muy típicas, pero una pista muy importante. Los pacientes mayores de 50 años,
cuando vienen por esas dolores de cabeza, como dice Sergio, realizar una velocidad de sedimentación globular y si sale mayor a 50, prender las alarmas. Bueno, no sé